que era el ministerio de muerte, y estábamos también hablando del ministerio de vida, que es el pacto que hizo Dios con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual fue prometido a una promesa de Dios a Abraham, el patriarca, de que iban a ser de él el Salvador del mundo. Pero nosotros que éramos naciones también, y creación de Dios, nosotros también que gloria a Dios, que no éramos pueblo, dice las escrituras de Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Las escrituras nos enseñan que nosotros no éramos pueblo de Dios, que nosotros no estábamos cerca, sino estábamos lejos de todas las cosas, de los pastos, toda cosa de Israel, todas las nacionalidades, todas las cosas gloriosas. La semana pasada hablamos de esas cosas. Nosotros estábamos lejos, dice las escrituras. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Por los siglos de los siglos. Pero dice las escrituras, vamos a leerlo primero aquí, vamos a leerlo en Efesios capítulo 2, vamos a leer Efesios 2:11, voy a comenzar en Efesios 2:11. Nosotros, sabemos nosotros que Dios apartó al pueblo de Israel como una nación santa, con el propósito, porque santidad en la tierra, acabé de explicar, la santidad en la tierra significa apartarse. Dios bendiga. Amén. La santidad significa apartarse. ¿Apartarse de qué? Apartarse del pecado. Eso significa santidad. Apartarse del pecado. Y Dios llamó a Israel primeramente antes de que viniera Jesucristo. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Efesios 2. Y Dios llamó a su pueblo a apartarlo de la contaminación del pecado. Por eso dijo Dios a su pueblo que quería que fuera una nación santa. Hermanos, una nación santa quiere decir apartada de todas las otras naciones, apartado de lo que las otras pueblos de los otros hacían, de las cosas que nuestros antepasados hacían, de todo tipo de cosas de idolatría, de hechicería, de adivinaciones, de rito a culto, dándole culto a ídolos, entregando también mucho a nuestros hijos para sacrificios en los tiempos de atrás. Y Dios apartó a ese pueblo de entre las naciones, por eso se dijo que tendría que ser una nación santa, y eso significa santidad, apartarse. Amén. Pero apartarse de qué? De que Dios te aparta de la contaminación del pecado. Pero no es que tú eres santo como el santo Dios, o los santos que están en el cielo, los santos ángeles que no han pecado. No, lo que pasa es que nosotros somos los apartados, pero no es que yo soy santo, más santo que el otro, de que yo soy santo y tú no, al que no se ha convertido. No, soy un apartado. Eso es, Dios llamó a su pueblo apartado. En el tiempo atrás nosotros no éramos pueblos de Dios, pero no era que Dios no estaba olvidado, No era que Dios no estaba con nosotros. O sea, la misericordia de Dios no era que no estaba con nosotros. La misericordia de Dios sí estaba ahí. Quizá nosotros no la veíamos. Quizá nosotros no la sentíamos. Porque nosotros estábamos ocupados en otras cosas paganas, en nuestra mente carnal. Pero sí estaba la misericordia de Dios. Y dice en Efesios 2:11 que nosotros en estos tiempos estábamos alejados de estas cosas. Pero a la vez iban a estar cerca cuando llegara el tiempo de nuestro Dios Salvador Jesucristo. Amén. Dice en Efesios 12, en el nombre de Jesús: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, gentiles, o sea, gentiles o extranjeros, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha en manos
de la carne. O sea, los judíos, Dios le había dado a Abraham lo que se llamaba la circuncisión de la carne, por señal del pacto. Y todo varón que naciera al octavo día tenía que ser circuncidado y presentado a Dios. Es una forma para que Dios lo santificara. Ahora, dice el apóstol, este judío, el apóstol Pablo, que nosotros, en aquellos otros tiempos, nosotros en los tiempos atrás, en los tiempos pasados, en cuanto a la circuncisión y estas cosas en la carne, nosotros estábamos excluidos. Porque la circuncisión, nada más eran ellos que Dios lo mandaba y lo hacían ellos. Nosotros, las naciones extranjeras, no hacían esas cosas. ¿Qué dice la Escritura? Dice más abajo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Póngase asunto. ¿Por qué dice en aquel tiempo estabais sin Cristo? Si Jesucristo todavía no había llegado. Si Jesucristo no había venido. Pero sí, se veían que estábamos lejos, pero estábamos cerca. ¿Por qué? ¿Por qué se veía que estábamos lejos? Bueno, porque todavía no había llegado el tiempo de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve que cuando Jesucristo viene a la tierra aquí, que es lo que trae el acercamiento, lo que trae el acercamiento a nosotros ante Dios, no es que Jesucristo llegó y ya Dios nos hizo cercano. Óigame. No, Jesucristo nació conforme a lo que dice el Espíritu Santo, engendrado por obra y gracia, en el vientre de María, fue puesto ahí por el Espíritu Santo, se hizo carne, dice la Escritura. El mismo Señor, y nació un niño. Y fue creado en sabiduría por Dios, por el Espíritu de Dios. Sin embargo, cuando Jesucristo está vivo y viene aquí, está con nosotros en la tierra, todavía nosotros seguimos estando lejos. Tanto lejos, pero a la vez tan cerca, pero tanto lejos como el principio, cuando Dios llamó a su pueblo y lo apartó de la nación de los gentiles. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no iban a ser cercanos? Dice la palabra que lo que había en Jesucristo era el testador. Oye, y el testador, dice la palabra de Dios, el testamento no es válido hasta que el testador viene. El testador llega a la tierra. El testamento está ya hecho por el testador, Jesucristo. Pero no entra en vigencia. No ha entrado en vigencia hasta que no muere, dice la palabra de Dios, el testador. Usted hace un testamento, bueno, para tenerlo más claro, vamos a poner un ejemplo para el Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén, aleluya. El ejemplo que vamos a poner, gloria a Dios para siempre, es, por ejemplo, usted hace un testamento, ¿verdad? Y usted dice, bueno, yo le dejo esto a fulano y a fulano y a fulano. Pues mire, mientras usted está vivo, ese testamento no tiene validez. Usted lo hizo un notario con todo, no tiene validez, no entra en vigencia. Cuando usted muere, entonces sí. Entonces viene el notario, viene, llama y reúne a los que están, porque el notario sabe las personas que están ahí. Las personas que están en ese testamento, que se va a leer el testamento. Entonces, para saber pero ya la persona está muerta, para ver lo que la persona le ha dejado como herencia a cada uno. Jesucristo es el testador del testamento del nuevo pacto. Y hay una herencia para nosotros, los que estábamos lejos. Lo que Dios iba a hacer cercano, también para no solo para el pueblo judío, la herencia, sino también para las naciones. Amén. ¿Y cuál era la herencia? La herencia es esta salvación que se consigue a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Jesucristo no podía darnos esta herencia a nosotros todavía. Porque Jesucristo estaba vivo. Y nosotros estábamos ahí en el testamento. El nombre de las naciones estaba ahí en el testamento. No solo el nombre de Israel. Amén. Pero tenía que morir el testador para poder nosotros entonces estar reunidos. Y heredar lo que se nos había prometido. La salvación de vida eterna. Porque Dios le dijo a Abraham, en ti en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Acá serán salvación toda carne en la tierra, toda sangre, toda carne, todos nosotros. En Jesucristo.
Y cuando Jesucristo está vivo, todavía nosotros estando cerca, estamos lejos. ¿Y cómo es esto, hermano? ¿Y cómo es estas cosas? Explíquese quizás mejor, dirán ustedes, hermano. Me voy a explicar un poco. Jesucristo, primero Dios lo envía a nacer a Israel, porque la salvación viene de los judíos, porque Dios ya lo había dicho por los profetas que tenía que nacer ahí, no nacer en otro país, sino ahí en Israel. Dice en Belén, tú Belén, que eres la más pequeña, pero ahí va a nacer, y ahí vendrá el Salvador, el Redentor. Y el profeta tenía que nacer, bueno. Sin embargo, Jesucristo tenía que nacer ahí. Y primero, Jesucristo tenía que darle la palabra a los judíos. Para nosotros entrar, nosotros seguimos lejos, y aunque Jesucristo está ahí, dice la palabra que hay un lugar allá en Israel llamado Galilea, una provincia, que le pusieron de los gentiles, porque o sea, eran los extranjeros que moraban ahí. Y dice, y Galilea, tierra de Zabulón, tierra de David, dice el Espíritu Santo a través del profeta. Galilea de los gentiles, dice, pueblo sentado en tiniebla, vio luz. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Cuando llegó el Mesías Jesucristo vio luz, pero todavía está lejos, aunque está cerca. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que lo que nos hace nosotros cercanos es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la ofrenda de paz, la que nos redime de todo pecado. Amén. Es la que va a hacer olvidar a Dios todas las cosas malas que nosotros venimos haciendo desde nuestros progenitores de Adán y Eva. Es para Dios hacer, como decimos nosotros en la tierra, un borrón y una cuenta nueva. Y comenzar a contar desde cero. Y por eso dice la palabra aquí que nosotros estábamos sin Cristo en ese tiempo. Dice, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Bueno, estábamos como viviendo como sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos entre las tinieblas. Estábamos ciegos en la oscuridad. No veíamos. Y como no veíamos, estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero sí, la esperanza estaba ahí, hermanos. El plan de salvación de Dios estaba ahí. Lo que pasa es que para nosotros era como si no tiene una esperanza, porque nuestra esperanza es Jesucristo. Y al no ver a Jesucristo no llegar, todavía nosotros seguíamos ahí mismo, detenidos. Pero cuando Jesucristo vino, dice la Escritura, y que murió, entonces aquí dice la palabra de Dios que con la sangre fuimos hechos cercanos. La sangre fue una ofrenda. El cuerpo de Cristo se presentó en nuestra ofrenda de paz. Para Dios, para nosotros, ante Dios, todas las naciones. Dice la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, pero después que Cristo ha muerto y ha resucitado, porque cuando Cristo estaba vivo seguía lejos, siguiendo sin esperanza y estando cerca. Pero Jesucristo, es lo que le digo, el testador ya murió. Ya nosotros entramos a recibir lo que el Padre nos promete a través del testamento. La herencia de vida eterna. ¿Es la herencia? Vida eterna. Si nos arrepentimos, claro. Dice que ahora no dice Apocalipsis, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Usted ve? Ahora cambia la cosa, hermanos. Nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos ahora por la sangre de Cristo. Nosotros que estábamos sin Dios, sin Dios, sin esperanza, lejos de la ciudad de Israel, los pactos de todo, lejos de todo pacto.
ahora nosotros somos hechos cercanos Amén. por la sangre de Cristo, dice la Sagrada Escritura. En otro tiempo, ¿en el tiempo cuál? En el tiempo de Moisés, en el tiempo cuando Dios llama y saca a su pueblo de la tierra de Egipto, en el tiempo cuando Dios llama a Abraham de su parentela, el primero que Dios apartó para apartarlo fue Abraham, donde Dios iba a levantar su pueblo. Porque Abraham vivía entre los padres de ellos y su parentela, sus hermanos, hermanas, primos, lo que sea, y vivía entre su familia. Pero todos los que vivían ahí, todas las familias que vivían ahí, eran gente que estaban contaminadas, practicando el pecado. Entonces Dios tenía que sacar una nación santa y lo iba a sacar de Abraham, una nación apartada, llamó a Abraham y lo apartó. Y por eso que por medio de la fe nosotros, dice la palabra ahora, dice las Escrituras, que los creyentes ahora somos hijos de Abraham por medio de la promesa que le dio Dios por la fe de Jesucristo. Pero no quiere decir que somos hijos de Abraham, no quiere decir que somos judíos. No, para que entendamos, claro, en el sentido espiritual. Porque Dios no ha dotado. O sea, esto quiere decir, cuando Dios me llamaron y me ha dotado como hijo de Dios, no es que yo ande con el pecho para arriba y el orgullo en lo alto, que yo soy hijo de Dios. Quiere decir que Dios me ha recibido como un hijo para darme la salvación, la que Él me ha prometido. Pero dice la Escritura que el único hijo de Dios y el primogénito es Jesucristo. Dice el unigénito y el primogénito del Padre es Jesucristo. Y entonces Dios no está hablando en el sentido espiritual. Dios nos ha dado una adopción, dice, no ha dotado espiritualmente por medio del Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y ha puesto a Jesucristo como el primogénito, el unigénito del Padre, dice. Entonces, sí, entonces yo no puedo, dice las Escrituras nos enseñan claramente esto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para esta salvación. Y ahora dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido, porque estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque estábamos errantes en el pecado, porque estábamos ciegos, pero la misericordia estaba ahí, porque la misericordia de Dios nunca se aparta de ningún ser humano. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta que llegara el tiempo. Hermanos, y todavía darle entrada a este pueblo, un pueblo que fue rebelde y contradictor muchas veces de los mandamientos de Dios, el profeta Isaías. Todo el tiempo extendí mi mano sobre un pueblo rebelde y contradictor. Pero era un pueblo rebelde para servir, un pueblo duro, pero sin embargo ellos querían servir a Dios, bueno, y ellos a su manera amaban a Dios, pero no a la manera a veces que, no, a veces nosotros vamos, como nosotros ahora vamos a Dios de otra manera, no a la manera que Dios quiere. Porque nadie dice, todo el mundo dice, yo amo a Dios, pero a tu manera. Así hacían ellos, por ejemplo. Y cuando ellos vieron, porque es así, mire, cuando usted, oye, dice la palabra de Dios, yo te voy a provocar a hacerlo. Porque ellos, como la manera de Dios con ellos, y ellos entre las naciones, nadie ellos sabía que ellos eran el pueblo apartado de Jehová. Y que Jehová no se manifestaba en ninguna nación, sino a ellos. Ellos se pensaban que ellos eran los únicos, a la orden de Dios para siempre. Pero el Señor dijo, no te preocupes, yo te puedo provocar a hacerlo y te voy a provocar a ira, a que te enojes. Un pueblo insensato, un pueblo que no es pueblo mío, pero yo lo voy a hacer pueblo mío. Amén. Aleluya. Y cuando ellos vieron que ya no eran ellos los únicos, que ya ellos no eran los únicos, comenzaron entonces a sentirse ira. Que ya Dios nos ha traído a nosotros también como pueblo, que ya Dios nos ha dado a nosotros su espíritu, que ellos no querían aceptarnos a nosotros. Ellos, porque para ellos, nosotros, que es lo que significaba para los judíos, un extranjero antes, era una persona inmunda. O común, cualquier cosa. No era una persona que ellos lo tenían como normalmente. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos haciendo cosas que a ellos se les mandó a apartar como nación. Pero Dios dijo claramente que ya lo iba a provocar a ellos así, porque cuando ellos vieron que entonces Dios nos dio la entrada a nosotros, a los que antes no tenían entrada, entonces ellos comenzaron a tenerse lo ira.
Porque así somos nosotros a veces. Nosotros no queremos hacer la cosa, pero cuando Dios nos da la oportunidad a otro, entonces nosotros nos incomodamos y nos irán. Pero tú la oportunidad tú la tenías, Dios te la dio. O te la dio esta persona. Pero tú no la recibiste. Y así eran los judíos, no querían aceptarnos a nosotros, los que se habían convertido a Jesucristo, ni a uno que se había convertido a Jesucristo, estaban claros, querían aceptarnos a nosotros. Porque aquí dice la palabra de Dios, mire lo que, para que usted vea, ni lo que se habían convertido todavía, a veces usted, por eso que hay que dejar que Dios trabaje en la persona, en la vida de la persona. Amén. Porque cuando yo quiero ser ayudante de Dios, yo no puedo ser ayudante de Dios, yo soy siervo de Dios. Y tengo que esperar que Dios me diga, me dé orden por su palabra. La palabra es la guía para yo saber cómo debo de guiar. Y cómo debo de guiar la grey de Dios, la iglesia de Dios. Amén. Es la escritura. Pero yo no puedo actuar de mi forma porque yo destruyo. Pero Dios no. Dios construye. Yo hago que el otro tropiece, que el otro se descargue, pero Dios no. Dios te llama y te quiere sacar del hoyo. Y el apóstol Pedro, ya siendo un hombre llamado como apóstol a pastorear las ovejas de la casa de Israel, y ya siendo un hombre que el Espíritu Santo ha llegado a él, pero ¿qué pasa? Hay veces que el Espíritu Santo llega a la vida suya, a la vida mía. Y todavía hay cosas que Dios no la ha aclarado a nosotros, porque Dios es el que trabaja como Él quiere. A veces, por eso que hay que dejar que Dios trabaje. Cuando el hombre trabaja, el hombre quiere tener un acelerador, como pensamos acelerador. El hombre quiere que las cosas salgan rápido y ya. Amén. Pero Dios no. Dios se toma su tiempo, porque Dios dice que Él es como un alfarero. Él es el alfarero que cuando Él le va dando la forma al vaso, pero Él se la va dando ahí poco a poco, como Él quiere. Y ese vaso lo va moldeando como Él quiere. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pedro no estaba claro todavía. Pedro quería, estar en dos aguas, y eso es peligroso. El apóstol Pedro, ahí dice la palabra, Pablo, el apóstol Pablo, otro judío, también reprende a Pedro. ¿Por qué reprende a Pedro? Porque Pedro, cuando están los extranjeros, está muy bien con ellos. Cuando llegan los judíos en cambio, hay un giro a 190 grados. De que llegamos de su nación, ya no es el mismo trato con los extranjeros. Ya no es el mismo, ya no es el mismo cariño con los extranjeros. Ya da un giro. Entonces este apóstol también, y judío, los llama a amonestación. Le dice que ¿por qué? ¿Por qué tú así cuando están con los gentiles, cuando llegan los judíos, él cambia? Usted sabe por qué todavía, hermano, porque todavía quedaba algo arraigado en su corazón de él. Todavía quedaba algo, y entonces él todavía y quedaba algo de las tradiciones, de los arraigados de las tradiciones de los padres de ellos. Porque esa cuestión de tradiciones fue de descendencia en descendencia. Y todavía quedaba eso arraigado. Entonces él no quería como quedar mal, ni que su nación, grande su nación, pero él todavía no estaba claro. Él había ignorado estas cosas. Y por eso lo reprende el apóstol y le dice que él no puede hacer estas cosas. Cuando él esté, ¿por qué? Porque ya dijo el Señor que todos somos uno en Cristo Jesús. De los dos pueblos, dice la Escritura, aquí mismo también lo dice que en Efesios, que de los dos pueblos hizo uno, con una ofrenda de paz, que es la sangre de Cristo Jesús. Ya no hay judío, no hay bárbaro, dice, bárbaro era una generación de antes. No. Ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Eso fue lo que dijo Dios, con la sangre de Cristo. Ahora,
Vamos ahora a ver cuándo Dios lo visita después por primera vez. Por primera vez Dios nos visita a nosotros después que Cristo muere y resucita. Dice la Sagrada Escritura. Amén. Oh, bendito Dios para siempre. Oh, aquí que está. En Hechos capítulo 10, vámonos a buscar, dice Pedro y Cornelio. Santo Dios para siempre. En el 10. 10. Sí. Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio. Cornelio era uno extranjero, igual que usted, igual que yo. Y Pedro judío. Llegó el momento que el Espíritu Santo le quiere mostrar a Pedro y quitarle lo que Pedro todavía no está claro. Por eso que Pedro estaba actuando así con los gentiles. Que cuando él estaba entre los gentiles, sí, pero cuando venían de su raza ya era otra persona. Cambiaba. Ahora viene Dios también a mostrarle a Pedro que lo que sus antepasados le llamaban a los extranjeros inmundo o común, ya están limpios por la sangre de Cristo, igual que ellos. Y son pueblo de Dios, igual que ellos. Dice en el 10, vamos a hacerlo en el día 1, después gritamos un montón de versículos. Dice, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, o sea, un soldado, un centurión era un soldado en esa época, soldado romano, se llamaban centurión. Entonces dice que él trabajaba ahí en esa compañía llamada la italiana. Este hombre, ya ustedes lo estoy diciendo que no es judío, es extranjero. Dice, pero ¿qué pasa? Y piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Él era piadoso y temeroso de Dios, él y su casa, su esposa y sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Óigame, hacía mucha limosna al pueblo, pero ¿a cuál pueblo? Al pueblo judío. Y oraba a Dios siempre. Gloria a Dios para siempre. Este hombre aquí tiene la fe y la obra. O sea, él ayudaba a muchas personas. Él donaba a gloria a Dios, a la gloria a Jesús. Pero también él oraba. No como ahora, que ahora dice, ore que yo le voy a prohibir. ¿No es así, no? Dice que él primero sufría y después oraba a Dios. Pero sin embargo, ese temor, dice que era temeroso de Dios. Ese temor que él tenía, eso fue lo que hizo que Dios se acercara a él. Porque él era un hombre piadoso, un hombre misericordioso. Era este hombre, pero todavía no se había convertido, se había arrepentido. Así hay personas en el mundo que no se han convertido, hermanos, que no son cristianos y son piadosos y misericordiosos. Y habemos nosotros cristianos que estamos convertidos y no sabemos ni practicamos lo que es la misericordia y la piedad. Amén. Para que usted vea, este hombre estaba haciendo muchas cosas que los judíos no hacían. Este hombre era piadoso, tenía misericordia. Este hombre se compadecía. Dice la palabra de Dios. En el 3. Este vino claramente, dice, y él dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ahora se manifestó Dios a través de un ángel. Dice que él veía, o sea,
que se manifestó este ángel a la hora novena, o sea, la hora novena son las 3 de la tarde. Entonces que se manifestaba, dice, y le decía a Cornelio, y él miraba, y él mirándole fijamente, dice, aterrorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Él estaba mirando, pero con un miedo. Cuando él está hablando con él, pero es un miedo que tiene todo el que está temblando. Dice, ¿qué es, Señor? Dijo el Señor, que sus oraciones y su limosna han subido allá arriba. Han llegado, han tenido fruto. Han dado fruto. Y te sabes que eso significa nuestro fruto, vida eterna. Es hora que tú, gloria a Jesús, es la hora que ahora mismo yo te visite, ahora ti ya. Es la hora que el Señor ha llegado, la hora que el Señor por medio le dijo, le quiere decir, es que el Señor ahora ha venido y te ha visitado para darte salvación. ¿Por qué? Porque tus oraciones y tu limosna han subido allá arriba, han llegado ante la presencia de Dios. Amén. Amén. Es ahora salvarte la vida eterna, darte la vida eterna. Pero no se la voy a dar por la ley, porque por la ley no tiene salvación. Te la tenía que dar por el Cordero, por el Hijo de Dios. Pero había que ir a llevar la palabra, porque no puede llegar a la escritura volando sola. Por eso Dios ya levantó a los hombres, a las mujeres, para que evangelicen y lleven la palabra. Pero entonces tenía que ir alguien a predicarle, para que él pueda entender lo que Dios, el propósito y la salvación que Dios está mostrándole a Cornelio. Amén. Y le dice la palabra de Dios, envía pues ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este es el que te va a traer el mensaje. Ese Pedro, sí. Ese era su nombre, Simón, pero el Señor le puso Pedro, piedra. Veamos, manda a buscar allá a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, porque este es el que viene a predicar la palabra de Dios, este que viene con mensaje de salvación. Entonces dice la palabra que este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Dios dice, ahora que él te dirá, o sea, que a dónde le dio la dirección, tenía que enviarlo. Ahora Dios le dice que envíe sus hombres para que vayan a buscar a Pedro. Y Pedro le va a decir lo que, en verdad, lo que el Señor, lo que Dios tiene preparado para él. Porque Dios se lo va a decir a través del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios. O sea, que Dios le da los detalles. Dice en el 7, y dice, y Dios dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, ya dice, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haber contado todo. Oiga, me llamó a los criados y a los soldados que le tenían a él también. Y le contó su experiencia que tuvo con el Señor. Por eso que nosotros tenemos que contar, hermano. Nosotros tenemos que contar nuestra experiencia que hemos tenido con el Señor. Para que otros reciban también de lo que nosotros hemos recibido. Y entonces entendemos, da por gracia lo que por gracia ha recibido. Amén. Nosotros tenemos que contar y decir cómo Dios ha llegado y el encuentro que tenemos con el Señor, nuestro Señor. Porque cada quien tenía su encuentro, cuando yo tuve el de él y yo tuve el mío y tú tuve el suyo, tenemos que contarlo. Gloria a Dios para siempre. Lo que Dios ha hecho y la maravilla que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Y la que Dios puede hacer solamente si le creemos a Él, como antes le creían a los ídolos. Y tenían una fe ciega y a la vez muerta. Porque los ídolos no dan vida, porque son hechos por mí. Lo hago yo que estoy muerto, soy un muerto. Son hechos por yo mismo. Entonces, ¿cómo puede dar vida? ¿Cómo puede dar vida una cosa que es hecha por una mano muerta como la mía y la tuya?
Y los ídolos dicen que son hechos por los hombres. Eso no son que hacen los ídolos. Son ellos que se hacen imaginaciones. Por eso Dios no quiere que ninguna mente humana se haga ninguna imaginación, sino que esto hay que creer sin ver. Porque un día veremos. Amén. Un día veremos, ¿eh? No es que vamos a quedarnos todo el tiempo creyendo sin vernos. Un día veremos. Pero que mantengamos la esperanza y la fe. Como Abraham, que dice que no la alcanzó, pero dice que creyó, dice que sí, que creyó mirándola de lejos, que la alcanzó porque él murió mirándola de lejos. O sea, creyéndola sin verla, por la fe, por la palabra de Dios, porque Dios le había prometido la ciudad santísima, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, que se consigue a través de Jesucristo. Amén. Y usted tiene que creer, dice el apóstol que nosotros tenemos que creer en las cosas que no vemos. Porque las que nosotros vemos son pasajeras. Pero las cosas que no vemos son eternas. Aleluya. Y esa es una promesa. Nadie ha visto a Dios, mucho menos. Pero nosotros no hemos visto a Jesucristo, porque la generación que cuando Jesucristo vino hace 2000 años casi, ya no existe más. ¿Qué le puede decir a ustedes cómo era Jesucristo? No hay ninguno vivo. Ninguno vivo que lo haya visto. No estoy hablando solamente de los apóstoles, cualquiera del pueblo judío que lo haya visto. No hay ninguno vivo de esa generación que le pueda decir a ustedes, bueno, yo sí, yo sé cómo es él, era así. Nosotros que no hemos visto, lo hemos creído así por la fe del Hijo de Dios, por la fe de la palabra de Dios. Amén. Porque dijo el Señor, bienaventurado Tomás, aquel que cree sin ver. Aleluya. Es bienaventurado. Entonces, dice la palabra de Dios que entonces Él le va a enviar estos hombres. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, dice el Santo Dios para siempre en el versículo 9. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Sí. Nueve. Sí. Se acerca del mediodía. La hora tercera son las 9 de la mañana. La hora sexta son las 12. La hora novena son las 3 más o menos, la tarde. Ahora está teniendo. Ahora no dio para hacer. Entonces, oiga cómo es el Espíritu Santo. A donde lo va a llevar el Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo lo está llevando. Que él suba a orar. ¿Por qué? Porque van unos hombres a buscarlo y él no está claro en su corazón. Esos hombres que van a buscarlo, esos hombres le llaman inmundo o común. Gloria a Dios, y él no va a ir con ellos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Si el Espíritu Santo no le sale, no va con ellos. Porque le diga que no, mira, fue Cornelio que mandó, le pareció un ángel. Y el ángel le dijo a Cornelio que te mandaba a buscar, no iba a ir. ¿Qué ve con Dios? Porque estaba eso en su corazón de Pedro todavía. Y eso había que hacer, eso había que Dios tenía que quitárselo de su corazón. Hay cosas que todavía usted no entiende. Hay cosas que usted viene del Señor y todavía usted todavía no ha sido quitado y todavía no lo entiende. Amén. Amén. Pero usted sabe que usted, el hombre, la quiere quitar y lo que hace, usted lo que hace entonces hacer que el otro tropiece. Y hacer lo que se le cargue, porque usted le mete presión con una aceleradora de un carro. Y no deja que el Señor sea que le muestre con cualquier experiencia que pase en su vida, que le muestre y le aclare lo que él no se le ha aclarado totalmente. Entonces Pedro sube aquí, dice la palabra de Dios, a orar cerca de las 12. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras preparaba algo, le sobrevino un éxtasis. Sí. Quiere decir que él entró como un sueño
Un estar si quiere decir que tú, aunque tú estés aquí, es como si no estuviera. Entonces, para que el Espíritu Santo viniera y le diera para la visión. Y ahí entonces entró, ahí ya, porque el Espíritu Santo ya está viniendo en él para mostrarla. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Dice, y vio el cielo abierto. Ya está entrando, que ya él no está, él está, pero no está en la tierra ya. Aparentemente ya no está, aunque está presente, ya no está como que está en este mundo. Porque ya ahora entró en una cosa celestial, donde se le está mostrando, dice la palabra, que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba en 4 puntas. Era bajo, dice, era bajo de la tierra. O sea, esto era como si o sea, oiga, para usted vea, Dios le muestra, él ve los cielos que están abiertos. Pero como le digo a usted, yo en la situación que él está, he entrado en un trance de la visión. Entonces él está mirando estas cosas. Ya él no está en la realidad aquí en la tierra. Ya por eso se le dice que está así como menciona. Sí. Ya no está en la realidad. Pero ¿qué pasa? Dice que aquí Dios le está mostrando los animales y se lo baja a Dios en un lienzo para mostrar los animales que estaban prohibidos comer. O sea, en los tiempos de la ley de Moisés. Pero mira cómo que Dios obra. Dios le está mostrando los animales, pero que van 2 hombres, que le dice la escritura, a buscarlo. Los que mandó Cornelio, van esos hombres a buscarlo. Todavía esos hombres no han llegado, pero ya Dios le está mostrando a Pedro. Ya Dios le está mostrando a Pedro a través de estas cosas, dice la palabra de Dios. Dice en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. ¿Cómo es el asunto aquí? De todo, pero con asunto aquí que Dios no está mostrando tus animales. Dios no está hablando de todo. Dios está mostrando los animales, pero estos no son los animales. Cuando dice aquí que, óigame para que usted vea en el sentido espiritual, que dice que habían de todo cuadrúpedo, de todo reptiles, de todo tipo de terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dice, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Dice que Pedro tenía hambre, ¿verdad? Cuando él subió a orar, él tuvo hambre, pero no le dio tiempo a preparar nada a comer, porque ahí entró en el estatus, ¿verdad? Ahí entró ya en tiempo, como que no está en esta tierra. Y ahora viene Dios y le muestra de que los animales y de todo tipo de animales, dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No es asunto. No, Señor, yo no voy a comer. Pero ¿quién está hablando? Dios. Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y eso eran nosotros, los gentiles. Esos animales no eran los animales que se veían en la visión. Dios le está mostrando a Pedro el pueblo gentil, las naciones, todas las naciones que estaban inmundas, que estaban sucias. Y ahora dice el Señor: Pedro, lo que Dios limpió, no lo venga tú a llamar que está inmundo. Amén. Gloria a Dios. Está mostrando a las naciones ese lienzo. No le está mostrando solo los animales. Le está mostrando a las naciones. Todas las naciones, todos, reptiles, todo tipo de animales. No, de todas las naciones, todas las razas, toda cultura, toda lengua, no importa. Le está mostrando, eso le quiere mostrarle. Amén. Eso es lo que le está mostrando. Gloria a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios: y volvió la voz a él por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo dice. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El pueblo gentil, las naciones están limpias.
no llame más, dijo Dios, Pedro, Amén. a un gentil común o inmundo. ¿Cómo lo llamó? Porque estos son pueblos míos, no son cualquier cosa, ¿no? Igual. Y esto es lo que Dios le está mostrando a Pedro. Oye, para que usted vea lo que es, porque no le está mostrando los animales que estaban prohibidos, que eran animales inmundos, porque Dios lo mandó a apartar del pueblo con la alimentación. Eran animales sucios. Había muchos animales que no se podían comer, porque Dios lo mandó a prohibir y no lo puso, y dice a los judíos. Nosotros no, porque nosotros comíamos toda la lagartija. Pero a los judíos. Y los judíos tenían una lista, tenían de los animales que podían comer, y de los animales que no se podían comer se llamaban inmundos. O sea, los animales sucios ya, animales que no eran para comer. Entonces Dios le está mostrando, y Dios le está diciendo que mate y come. Pero Dios no le está diciendo, Dios no le está mostrando esos animales. Dios le está mostrando las naciones. Amén. ¿Vio? Pero él está mirando en la visión, él mira los animales y Dios le dice, entonces, así como esos animales eran, que estaban sucios, así estábamos nosotros. Pero la sangre de Cristo nos limpió. Por eso dijo Dios por la segunda vez, dice que lo que él limpió, no lo llames tú común. Fue Cristo, la sangre de Cristo fue que limpió. Entonces Pedro no entiende la visión todavía. Porque Dios le está hablando, le está mostrando la nación entera que están limpias por la sangre del Cordero. Pero Pedro todavía no lo entiende. Amén. Para que usted vea, dice que el Espíritu Santo todavía sigue trabajando. Y entonces donde el Espíritu Santo va a abrir sus ojos de él, pase más adelante. Que él va a comprender la visión, que no eran los animales, que no eran los animales prohibidos, que estaban prohibidos de comer, sino eran las naciones. Por eso entiende usted que Dios habla espiritual, hermano. Dios muestra las cosas que nosotros, Dios no habla con las cosas que nosotros vemos y conocemos, pero no para quedarnos ahí. Es para que caigamos lo espiritual. Porque como Dios me puede mostrar algo, me puede mostrar lo espiritual si no me muestra primero lo que Él creó, su creación terrenal. El reino terrenal que Él creó, las cosas que están en el reino terrenal, para que yo pueda entender las promesas del reino celestial. Aleluya. Gloria. Es mostrar, por eso que estoy diciendo que cuando Dios llamó a Abraham, yo siempre hablo de esto, Abraham llegó a la tierra de Canaán y habitó en una tienda, dice ahí. En ella, él estuvo ahí. Y Dios dijo, te daré esta tierra a tu descendencia. Por edad. Pero Dios a Abraham dijo, no, eso es lo que tú me vas a dar a mí. Esa no la veía. Pero le mostró la que veía. Primero, para que entendiera que Dios le está mostrando la que no se ve. Pero le mostrando la que él ve, con la que él ha visto. Así que Dios trabaja. Para que podamos entender las cosas espirituales, porque si Dios viene directamente y nos da las cosas, nos lleva, nos muestra, y nos da las cosas espirituales, no la posibilidad, ni la vamos a entender. Por eso él primero nos muestra con las cosas terrenales, para que podamos caigamos y entendamos espiritualmente lo que nos estamos hablando. Pero a Pedro está entendiendo mal. Pedro cree que Dios lo está mandando a comer esos animales. Pero Pedro está entendiendo que la visión no se trata de los animales, sino de las naciones. Dice la palabra de Dios, pero más adelante él lo va a entender, dice la escritura. Dice, y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Oiga, 3 veces. O sea, quiere decir confirmación de Dios. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaba la visión que había visto. Él estaba perplejo, Pedro estaba sorprendido. Pedro no sabía lo que significaba, estaba pensando a ver qué es lo que significa esta visión. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Todavía Pedro no sabe. Todavía el Espíritu Santo no lo ha abierto sus ojos todavía, pero se lo va a abrir, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para. O sea que mientras están pensando esto, oiga lo que ocurre. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Mientras está pensando el significado de la visión, mira lo que ocurre. Lo que ocurre dice aquí. Es aquí, los hombres
que había sido enviado por Cornelio, o sea que eran más de uno, los hombres, que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Alabado usted el nombre de Dios para siempre. Mientras Pedro estaba pensando qué significaba esa visión, ahí llegaron los animales que le mostró Dios. Ahí llegaron los animales que estaban en el mundo que ya Jesucristo había enviado a nosotros. Tocando a la misma puerta, le dice, no tocaron a la puerta del vecino, preguntó, no, porque esos hombres era el Espíritu Santo que lo estaba guiando en el camino, tocando a la misma puerta donde ellos fueron enviados para que fueran a buscar a Pedro. Hermano, para que usted vea, porque ¿qué fue el Espíritu Santo? Fue que llegó la salvación ya, y llegó el tiempo de Dios visitar a los gentiles ya. Y ese fue el tiempo de Dios visitarnos a nosotros. Pero ya el tentador murió, y el testamento ya entró en vigencia y resucitó también. Está tentado la gloria de Dios. Y mientras oye la conciencia que está pensando en la visión y quién queda, los mismos que le mostró en la visión. Usted ve, lo mismo que le mostró, llegan, no los animales, llegan ellos, los gentiles, los que se llamaban inmundo común. Tocando la puerta para... Mi hermano, no se podía, jamás podía un gentil, óigame, podía llegar a la casa de un judío. No. Eso, pero por eso fue que Dios mató un viaje de israelitas. No solamente porque se fueron a los hijos, comenzó la mortandad comenzó, que comenzaron por causa de los príncipes que Dios mandó a juzgar porque fueron causantes. Se fue mucho del pueblo a fornicar. Fornicar quiere decir a adorar, a inclinarse a ídolos, a otros dioses. O sea, se fueron a fornicar espiritual. Aleluya. Con la silla de Moab, dice el Señor, y la ira de Dios se encendió. Y Dios mandó a que ahorcaran a los príncipes. Para que todo el mundo lo viera. Pero ¿qué pasa? Miren para que usted vea, no podía, hermano, no podía, antes todavía Jesucristo no había venido. Nosotros estamos en el testamento. Pero tiene que morir para confirmarse. Hermano, el testamento ya está. Esa promesa que Dios dijo, ahora ya está el testamento. Ya está hecho por el testador. Pero aunque el testador había venido, todavía tenía que morir para confirmarse con su muerte. Amén. Y miren lo interesante de esto. Que en Dios no hay coincidencia. Porque coincidencia, no existe en Dios coincidencia. Porque Dios no trabaja como nosotros trabajamos con la coincidencia, en la carne. En Dios todo es preciso. Todo lo que Dios hace es preciso. Con su plan. Precisamente como lo quiere. Y lo que era una gente, un judío, no podía recibir a uno en la casa de que no fuera judío, a un extranjero. No podía. Por eso el día atrás, en el libro de Números, cuando dice la palabra de Dios que ya la ira de Dios se había calmado un poco, pero se encendió otra vez la ira de Jehová, porque entonces vino un israelita trajo en el campamento, o sea, junto con los judíos, a una madianita. Madianita, esa es una mujer. De Mariana. Él la trajo. Hermano, eso no se podía. Y él la trajo con él al campamento. Y ahí cuando Jehová vio esa cosa, dice la palabra de Dios. Hermano, se encendió la ira de Jehová. Y comenzaron a mortandad otra vez. Porque él vino a traer lo que nosotros le damos los inmundos, a traer la contaminación a los hijos de Israel. Así era, ¿no? Por eso fue que Dios preparó primero. Aunque Dios le dijo a Cornelio, vete a buscar a Pedro. Pero Dios, antes que llegaran esos hombres que iban en camino, Dios está preparando a Pedro para que lo reciban y vaya con ellos.
Pero ya Cristo ha muerto y resucitó, pero hay cosas que todavía no estaban claras. Y Pedro está convertido y arrepentido a Jesucristo. Entonces, ahora estamos entendiendo. Hay cosas que a veces no están muy claras en nuestras mentes, en nuestro corazón. Pero Dios es el que nos da toda claridad y todo conocimiento para aclararnos todo. Bendito Dios. Amén. O sea que llegaron a una puerta, dice la palabra de Dios. No tuvieron que preguntar a nadie. Bueno, dice, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro sigue pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Los vio 3. Le dijo el Espíritu de Dios, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dude en ir con ellos, porque yo lo he enviado. ¿Usted ve? Gloria. Levántate y ya desciende donde estaba orando allá y vete a recibir a esos hombres. A ver, la puerta para que Él lo ha mandado. y no duden en ir con ellos, porque yo fui que lo vi. Esos hombres no vienen por su propia cuenta. Pues yo que lo he enviado. Dijo Dios a Pedro. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? O sea, mira, Pedro le dijo, yo soy el que ustedes buscan, pero yo quiero saber cuál es el motivo por que ustedes han venido. Y entonces dice la palabra de Dios. Dice, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Oigan el testimonio de este hombre. Varón justo y temeroso de Dios. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. ¿Ve? Hemos venido porque Cornelio, usted ya lo conocen a quién era. Pero dice que ha tenido un encuentro con el Señor. Ha recibido instrucción de un santo ángel para que tú no haya, para hacerte venir a su casa, que hablar la palabra de Dios. Hablarnos el pan de vida eterna, ya nosotros no somos ni extranjeros ni avenedizos, sino consideramos los santos y somos la familia de Dios. Ya nosotros por la sangre de Cristo Jesús somos pueblo de Dios. Donde Dios dijo, o sea, allí dijo, donde yo dije que tú no eras mi pueblo, ahora dijo Dios, y yo diré, tú eres pueblo mío. Entonces ya él está claro en esto. Vamos a brincar unos versículos. Déjenme mirar cuáles son los que voy a brincar. Un momentico. Gloria a Dios para siempre. Bueno, vamos aquí ahora en el versículo 24. Seguidlo ahí. Y al otro día entraron en Cesarea. Ya ellos se fueron de la casa, van camino de Cornelio. Entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Usted ve que no solamente está su familia, su esposa, sus hijos. Hay más de ellos, más familia, más parientes, más familiares de él. Y también dice, y amigos íntimos de él. También que son extranjeros. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mira lo que no es saber uno, cuando usted no sabe, él cree que Pedro tiene poder, pero es porque usted no sabe a veces. Él cree que Pedro es el Salvador. ¿Usted ve? Pero es porque no sabe y lo hace por la ignorancia, por falta de conocimiento. Y Pedro Pedro lo detiene, dice aquí la palabra de Dios. Pedro lo para, Pedro dice, no, dice, más Pedro le levantó diciendo,
Levántate pues, yo mismo también soy hombre. Pedro también un hombre pecador, igual que usted, igual que yo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Ve? Amén. Dios lo levantó, dice la palabra de Dios. Que él también, yo también soy hombre. Y hablando, dice, y hablando con él en Troya, yo a muchos que se habían reunido, oiga, a muchos que se habían reunido, para que usted vea lo que es, que Dios comienza, el plan de salvación de Dios comienza con, cuando usted vea que comienza con uno, son muchos lo que Dios salva. Amén. Alabado sea Dios por siempre. ¿Sabe? Porque Dios no hay coincidencia, sino propósito y todo es preciso para salvación. No dije que esa gente fueron reunidos por coincidencia. Fueron reunidos porque Dios los reunió para Dios también darle la vida eterna. Dice la palabra de Dios. Y oiga aquí lo que dice, entonces aquí, lo que dice el apóstol Pedro. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Usted ve? Ustedes mismos lo saben. Cuán abominable es lo que nosotros los judíos acercarnos siquiera a ustedes los extranjeros. Debe acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ni un hombre llame común o inmundo. Volvemos a la visión. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Cuando Dios dijo, Pedro, manda y come. Señor, jamás he comido cosas como inmundas o común o inmunda. Amén. Gloria. Ahora Pedro entendió la visión. Ahora Dios me ha mostrado, y se lo dijo Pedro. Ahora Dios me ha mostrado, Dios me ha dado claridad que no llame a ningún hombre, a ningún extranjero más, que no sea común o inmundo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Vio que no eran animales, eran las naciones. Amén. ¿Entendemos ahora mismo? Ahora mismo más claro lo que le estoy mostrando, ¿ve? Porque la palabra de Dios hay que ver espiritual y espiritual hay que discernirla. Y ahora Pedro lo entiende, pero ¿cuándo que Pedro lo entiende? Cuando Pedro entra a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo le quita la venda de sus ojos. Y entonces comprende la visión que él no estaba entendiendo y que estaba pensando en ella y no encontraba un significado, no encontraba un discernimiento. Amén. Gloria a Dios. Dice Dios, ahora Dios le ha mostrado a él que no puede llamar a ningún extranjero común o inmundo, como él lo llamó, que dijo que jamás él me ha comido cosa común o inmundo. Estaba llamando a los gentiles común y inmundo, le dijeron que yo limpió. No lo llames tú común. Están limpios por la sangre de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ustedes, hermanos, si él ya todo un apóstol lleno del Espíritu Santo de Dios, pero había cosas que no podían ser, no estaba clara. Usted no lo que dice que está abierto a eso estaba en su corazón. Lo que nosotros los gentiles sabíamos. Que para un varón judío no podía, hermano, no podía tenía amistad. Y que voy para la casa de fulano que no es judío, voy para acá, no. Porque nosotros éramos los inmundos. Ellos eran los apartados para Dios. Y por eso no podían. Dice la Sagrada Escritura. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Entonces ahora dice que Dios le ha mostrado que ya él sabe, dice en el 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Él dice que vino sin replicar, o sea, sin poner resistencia. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba orando y dice hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido
con vestidos resplandecientes. O sea, él está contando que por qué lo ha hecho venir, el motivo. Está diciendo, Pedro preguntó y está respondiendo con él. Y dijo Cornelio, dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Lo mismo que le dijo, lo mismo la experiencia que él tuvo. Bueno. Envía pues a Jope y a venir a Simón, aquel que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. ¿Pero qué es lo que le va a hablar? Cuando llegue, él te hablará el pan de vida eterna. O Pedro le va a hablar, ¿y cómo son la familia? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo ha sido su vida? Le va a hablar eso. Pan de vida eterna. Te hablará la palabra de vida de Jesucristo. Eso es lo que estaba esperando Pedro, Cornelio y toda su casa. Y todas las amistades y la parentela con él. Así que, dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Oye lo que dice, oye lo que me dijo Cornelio. Esto fue lo que yo tuve. Yo estaba ayunando, estaba orando y esta hora me pareció ese varón con una vestidura resplandeciente y me dijo que mis oraciones y mi limosna han llegado a la presencia del Señor y yo tenía que enviarte a buscar a buscarte a ti que estaba en tal sitio y tal sitio y tú has hecho bien en venir. Porque no fue el que no te buscar. No fue el Espíritu Santo que le dijo, mira, ahí están unos hombres tocando, pero no rehúsen ir con ellos porque yo lo he enviado. Fue el Espíritu Santo, no fue Cornelio. No fue Cornelio que lo mandó a invitar. Invítame a Pedro, dile que a Pedro que yo le haga una invitación. Que Pedro no iba a ir, seguro que no. Una invitación a comer aquí, a compartir, no. ¿Qué ves? Si no, esta invitación la hizo el Señor. Esta invitación viene del Señor, de nuestro Dios. Así que Dios nos invita a nosotros para darnos salvación. Dios nos invita. Nos hace la invitación y nosotros lo rechazamos. Porque la invitación de Dios la encontramos muy dura. Quizás no muy interesante. Pero cuando viene una amistad de mío, cualquier otra persona y me invita, mira, mi hija cumpleaños, te invito al cumpleaños. Yo soy lo primero que estoy ahí. Quizás antes que empiece el cumpleaños. Porque ahí va a haber de todo, un banquete, comida, bebida, música, fiesta, todo tipo. Pero Dios nos llama a nosotros, Dios nos invita a nosotros, Dios nos invita a ¿qué? A que entremos a la salvación. Amén. Como invitó a Cornelio y a su casa. Y mira lo que, y no siguió invitando a Cornelio a su casa solamente, que también Cornelio fue el mismo Espíritu de Dios. Comenzó a darle la notificación a sus amigos íntimos y a sus otras parentelas de él, para que tuvieran cuando Pedro llegara a hablar la palabra de vida eterna, también fueran salvos por la palabra de Dios. Dice que ha hecho bien en venir. Y ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bueno, estamos esperando, Pedro, abre la boca, que estamos esperando palabra de Dios. Todos estamos en presencia. En la presencia de Dios, nosotros queremos saber qué es lo que Dios quiere decir con nosotros por la boca tuya. No que venga Pedro a hacer cuento de él, ni cuando era joven, no. Él habla de palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere en las iglesias. Que se hable de palabra de Dios. No es que yo me pare aquí y comience y hable 2 o 3 palabras de Dios y comience a hacer una historia mía. Ay, hermano, usted no sabe lo que me pasó en el tiempo y que me pasó esto y lo otro. Dios quiere que cuando nos paremos a predicar, que hablemos palabra de Dios. Amén. No que hagamos cuentos de nuestras vidas, de cuando yo era más joven, hermano, que yo andaba en esa mula, esa una mula que yo tenía, hermano. Dame una mula. Dios no quiere esto. Dios te ha traído para que hable palabra de Dios, pero no comenzó a hablar nada de él. Porque con él no le interesaba que Pedro hablara nada de él. Con él lo que estaba esperando era que Dios iba a hablar a través de la boca de Pedro. La iglesia tiene que estar esperar cuando nos congregamos. ¿Qué Dios va a hablar a
través de la boca del hermano, de la hermana que va a predicar. No, eso no. Eso no estamos esperando en eso. Los chistes entran ahí. Usted ve más chistes que otra cosa. Y ya. Me gozo, ay hermana. Tuve un gozo tan grande, un gozo no, está lleno de risa de los chistes. Gozo de la carne. Porque el gozo de la carne se convierte en lágrimas. Y el gozo del Señor se consigue a través de llanto. Y cuando estamos en llanto se convierte en gozo. Y esto es lo que dice él. Él viene. Ahora nosotros queremos saber qué es lo que Dios va a hablar. Palabra de Dios quieren oír. Lo que Dios ha mandado para que tú hables. Entonces Pedro abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace asesión de personas. Ahora todavía Pedro sigue entendiendo que ya Dios no hace asesión de personas, que ya no nada más somos judíos, que también somos nosotros. Dice la palabra de Dios. Oye, para que usted vea lo que todavía te recibe hasta el mismo Pedro, para hacer abiertos sus ojos en esta situación. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Hermano, mire, Dios nunca ha hecho obsesión de personas, hermanos. Usted sabe que aunque nosotros atrás estábamos sin Dios, como dice aquí, ¿verdad? Sin Cristo, sin esperanza, y lejos de la ciudadanía de Israel, los patos, ¿verdad? Pero hubieron gente que entraron al pueblo judío y se convirtieron al Dios Todopoderoso. La ramera se convirtió y en la casa de ella pasaron a ser judíos. Así como nosotros que nos convertimos pasamos a ser cristianos, o sea, discípulos, seguidores de Cristo. Ellos pasaron a ser judíos. Porque Dios siempre Dios nos da siempre la oportunidad. Si nosotros queremos. Había una mujer llamada Ruth, ¿verdad? Esa era una sacerdota, sacerdotista, ¿verdad? Sacerdotista, sí. ¿De dónde era ella? No me acuerdo de que me olvidó la nación. ¿Qué? Moabita. Moabita. Sí. Esa región se llamaba así, Moab. No, de allá del lado de Jerusalén. Eso es el tiempo antiguo, hermano, cuando estábamos en el tiempo antiguo. Y esa mujer, ella, hay un judío, y yo estaba en esa tierra, en ese lugar, y el hijo de ella era artesano, ¿verdad? ¿Qué se le llama? Ru era sí, pero el hijo de judío, el hijo de Ru, era, no recuerdo bien, en fin, que ella, aunque él no vivió porque él murió, no llegó a vivir, o sea, no llegó a consagrarse con ella como debía de ser. Pero entonces su madre, ver que su hijo ya no está, decide volver otra vez a su tierra. Desolada. El hijo de Mara era ese, era el esposo de Ruth. Ajá. Sí. Entonces, decide volver a su tierra. Y la que era su yerno quiere ir a seguir sus pasos de ella. Quiere irse con ella también. Pero esa mujer es sacerdotisa. Esa ella dio sacrificio y los niños que ofrecían el sacrificio vivo. Gente que hacían sacrificio vivo. Entonces dice Jehová, no dará a tus hijos para ser quemados en el fuego. Digo Israel. Cuidado, Israel. Entonces, pero oiga lo interesante, esta mujer no es judía. Y ella le dice a su nuera que ella va a ir con ella, porque ella dice
que su Dios de ella va a ser Dios, su Dios también. Oigan, hermano. O sea, el Dios que ella tenía era los ídolos. Y ella dijo, ahora no, tu Dios, el que tú crees, ese será mi Dios. Viviré contigo. Amén. Santo Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Esa mujer se convirtió a Dios y fue una judía de una vez mismo. Noemí era que se llamaba, sí, la madre. La suegra. La suegra. Sí, Noemí. Que quería decir mala, su nombre significaba mala, como amargo. Gloria a Dios para siempre. El nombre, eso es lo que significa. Noemí, sí. mala, pero su nombre era- Y ella le dice a ella claramente que ella la va a seguir, pero que ella va a despojarse de toda su idolatría. ¿Ve? Apartarse, porque ella va a ser parte de esta familia de Dios. Iba a ser parte como pueblo, como una judía. Porque ella dijo, tú, ese Dios será mi Dios. Esa mujer fue a recibir, hermano, y esa mujer llegó allá con ella, una judía ya. Una judía. Usted ve que había, no era que no antes, si usted quería, si usted se arrepentía, habían personas que no eran judías, pero que se convertían al Señor, a Dios, Amén. y pertenecían al pueblo de Dios. Por eso que cuando nosotros nos convertimos, nos arrepentimos de Jesucristo, nosotros pertenecemos como nación de Dios y pueblo de Dios. Pero tenemos que decidir, como hizo el Señor. Tenemos que decir, bueno, el Dios verdadero es el que yo voy a seguir. Había una ciudad llamada Nínive, y esa ciudad también no era judío. ¿Ve? Y Dios dijo al profeta Jonás, ve a predicarle y dile que si no se arrepienten, en 40 días, dijo él, la destruiré. A ellos, a todos, y no quedará nada. Dice la palabra de Dios que lo primero que hizo Dios fue el rey. Y se mandó, se vistió de silicio, una tela negra, y se tiró en ceniza a los animales, y puso todo el mundo en ayuno, hasta ni los animales no saben eso. A que nadie comiera, ayunar todo el mundo. Y Dios salvó esa ciudad. ¿Vio? Entonces, la misericordia de Dios para todos, hermanos. Amén. Sí. Esos son ejemplos que le estoy poniendo, gloria a Dios a ustedes. Ejemplos que estoy poniendo bíblicamente, comprados por la Escritura. Que no es que Dios era un verdugo antes, para que nadie crea, Dios nunca ha sido un verdugo, Dios es un Dios de amor. Dios es el mismo Dios que nos ha amado siempre. No porque quizás muchos dice, pero que ahora Dios cambió. Porque antes nosotros no teníamos a Dios y Dios era un verdugo. No, pues, la misericordia estaba ahí con nosotros. Dios nunca ha sido un verdugo, hermanos. Dios es un Dios de amor, porque nosotros somos creación de Dios, y Dios no tenía todo programado para salvarnos a toda carne. Pero cuando llegara el tiempo que Dios había dicho, y los tiempos que Dios ya había establecido para tu salvación. Amén. No cuando nosotros queríamos tampoco, es cuando Dios puso el tiempo y el momento y el tiempo que llegara esta salvación a través. Entonces la palabra de Dios dice que ahora Pedro está claro en eso. Dice la palabra de Dios, y Dios dice la palabra de Dios, y Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Ahí le comienza Pedro ya a predicar la ciudad. Lo que tenemos nosotros que hacer cuando nosotros nos congregamos es hablar de la palabra, ¿no? Predicar, enseñar de la palabra del evangelio. No hablar cosas de nosotros. Ahora, cuando nosotros terminamos, usted me quiere hacer una historia, yo se la escucho. Cuando yo termino y quiero hacer una historia, usted si quiere me la escucha. Pero ahora no. Esto no es un momento de historia, sino un momento de recibir palabra de Dios. No hemos congregado a hablar de Dios. Dios no quiere que yo me comience a hablar ahora. Claro, yo puedo hablar de que un testimonio en mi vida, lo que Dios ha hecho, eso sí, porque estoy hablando, está relacionado con Dios. Cuando Jesucristo le sacó los demonios a aquel hombre, le dijo, ve, y él le dijo, déjame seguir. Él le dijo en pocas palabras, déjame ser un discípulo tuyo. Y él dijo, no, vete, vuelve a tu familia, a tu casa. Y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Ve. Eso sí usted puede decir.
Pero no aparece aquí a hablar de cosas que usted cuando usted era joven, cuando yo era muchachito, cuando yo era esto. ¿Qué es lo que yo veo más que se paran en las predicaciones a hacer cuentos? Y a contar. Eso a mí no me importa cuando estamos en lo espiritual. Vamos a hablar de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces aquí comienza a decir él, y a decirle que cómo comenzó este ministerio. Vosotros, dice, vosotros sabéis lo que dice, se divulga por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea que él le está contando cómo Juan el Bautista que estaba preparando el camino a la llegada del Maestro Jesús. La salvación, la llegada a la salvación del mundo. Entonces, si ustedes mismos saben toda esta cosa, todo lo que desde el mismo comienzo de Juan, de Juan Bautista también. O sea, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Quién es el ungido? Yo. Dice que Dios soy ungido, dice Jesús. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder. Amén. Así dijo Pedro. A Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos. Pedro nos dijo, yo soy el ungido de Dios, como dicen ahora. Ahora dice, yo soy el ungido. No, usted no. Yo soy el ungido. Dios ungió a Jesús. Así no dice la Escritura. Con poder, el Espíritu Santo. Y hacía señales y prodigios sobre él. Dice la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios, santo. Los oprimidos. Dice que sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiere decir, libertando a todas almas que estaba atada en el pecado, trayendo sanidad y salvación. Porque nosotros estábamos oprimidos por el maligno, porque el maligno lo que hace destruir. El maligno lo que quiere destruirte, pero Dios nunca quiere destruirte. Pero el maligno siempre quiere destruir nuestra vida, si nosotros lo dejamos. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo a la tierra de Judá, en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Nosotros somos testigos de todo lo que las señales que Jesús hizo, dicen ellos, porque nosotros también andaron con Jesús. Y lo llevaron hasta que llegó el tiempo de su muerte, que lo mataron, lo crucificaron, ¿verdad? Lo colgaron en un madero cuando fue crucificado. Dice la Escritura. ¿Qué es lo que le está predicando aquí? Hermano, le está predicando directamente, le está hablando directamente del Evangelio de Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de Dios a través del Hijo de Dios para la salvación nuestra? Y que con la muerte de Jesucristo, entonces que viene la vida sobre toda carne y toda sangre, con la sangre de Cristo. ¿Por qué le está hablando también de la sangre? Le está diciendo también como que fue colgado, que lo mataron. A él que levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste a todo el pueblo. Hizo que se manifieste dice no a todo el pueblo, perdón, sino a los testigos que Dios había ordenado. Dios se levanta a Jesucristo y lo resucita al tercer día, pero no se aparece más al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado, o sea, a las personas que Dios había dicho que se aparecieran. Gloria a Dios para siempre. Porque esa persona son las que Dios iba a coger para que predicaran que sí, Jesucristo resucitó. Que Jesucristo murió, pero está vivo. Porque entonces ellos mismos iban a ser testigos de su aparición. Dios no levantó a Jesucristo y se lo llevó conmigo. Pues entonces nosotros no podíamos estar seguros si Jesucristo ya estaba, si no había testigo. Alabado el nombre de Dios para siempre. Amén, es cierto. Si no hubiera un testigo de su resurrección, no hay que olvidar, hermano, de su ascensión, cuando muerte y resurrección. Dice, nosotros somos testigos, hay testigos. Amén. Que ellos testifican que estos hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que Dios lo inspiró para que le sacara. Somos testigos de que estuvieron con Jesús y vieron cómo Jesús libertaba a todos los oprimidos por el diablo, y son testigos de que Dios lo levantó al tercer
Gloria a Y ellos mismos lo vieron, subiendo hacia arriba. Dicen Hechos capítulo 1. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra de Dios, no todo el pueblo, no fue a todo el pueblo, sino a los que testigos y Dios que ya había Dios ordenado por antemano. A nosotros, a nosotros, dice, a nosotros, a los apóstoles, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Oye, comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. A nosotros, dice, a los apóstoles, a él y los otros apóstoles. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificamos que él es testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivo y de muerto. O sea, que deben de testificarnos que él, Cristo, es todo en todo. Aleluya. Dice aquí en el 43. De este da testimonio todos los profetas. Oiga como es. Oye lo que le dice, le está predicando a Cornelio y dice, no, pero nosotros somos testigos porque claro, ya nosotros estuvimos con él, comimos y estuvimos con él, pero vimos todas las cosas que él hizo, pero antes de nosotros estar, eso es lo que le quiere decir con Pedro, los profetas. ¿Cuáles son los profetas? Los profetas del Antiguo Testamento. Le voy a mencionar a Isaías, le voy a mencionar al profeta Jeremías, le voy a mencionar a Daniel, le voy a mencionar a David, y si no me recuerdo más, pero no sé más. O sea, aún. ¿Entiendes? Todos los dice que esos fueron esos profetas que habían dado testimonio ya, o sea que ya había, estas cosas fueron dichas ya, dice que habían dado testimonio, dice, todos los profetas, que todo, dice que todos los que en él creen recibirán perdón de pecado por su nombre. Los profetas ya habían dicho, los Antiguos Testamentos, que solamente en él estaba la vida eterna. Que solamente está en él Jesús el perdón, se consigue el perdón de pecado en su nombre. Por eso nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado que se consigue en el nombre de Jesús. Que en él que está la vida eterna. Entonces Cornelio tenía que arrepentirse, ¿sabes? Y su casa, y su esposa, vamos a decir, si los niños tan pequeños no, porque no saben de qué eso, pero los parentelas de él, sus amistades. Bendito Dios para siempre. Amén. Porque que en él solamente que tenemos la vida. Dice la palabra que él es la vida eterna. Y oiga lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De todas estas cosas que le reciben, bueno, perdón por su nombre, ¿verdad? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de Dios. El Espíritu Santo, que son las palabras del Hijo, cayó sobre todo lo que oían el discurso. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro hablaba aún esta palabra, o sea, predicaba lo que es el perdón de pecado en el nombre de Jesús. El arrepentirse y convertirse para recibir la vida eterna a través de Cristo Jesús. Que ya los profetas habían dado testimonio del Antiguo Testamento de que solamente Él es la vida y que Él es el que puede perdonar los pecados. Porque Dios lo ha puesto así. Dice que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estaba en Pedro, desciende sobre lo que Pedro dijo que no comió jamás, cosa común y limpia. Alabado sea Dios para siempre. Ya están limpios. Ya la sangre de Cristo lo ha limpiado. Ya Dios lo limpió. No lo llames tú común. Jamás. Ni tan inmundo tampoco. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios para siempre. Dice que el Espíritu Santo descendió y cayó sobre todo lo que oían sus discursos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Oye, los varones que venían con Pedro, los judíos, compañeros de Pedro, los judíos también se quedaron atónitos sobre nosotros. Se quedaron perplejos, sorprendidos. Cuando ellos vieron que se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles, eso nunca se había visto. Pero Dios dijo que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, a través del profeta Joel. Amén.
No es así. Y no solamente en el día del Pentecostés. El que dice, dijo que sobre toda carne, ese ya se cumplió esa profecía. El profeta Joel, gloria a Jesús. Pero Dios dice, sobre toda carne, o sea, sobre todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Cuando le preguntaron al apóstol Pedro, los 3,000 judíos, varones, dice, que se compungieron de corazón, en el versículo, capítulo 2, en el versículo 34 en adelante, se compungieron de corazón, dice. Varones, hermanos, siervos. Pero digo, arrepentidos y convertidos vosotros, dice arrepentidos, y que se conviertan, y convertidos vosotros, dice, y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y se el don del Espíritu Santo. Y se arrepientan y se conviertan y se bauticen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Y reciban qué? El Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. O sea, ya esto estaba, entonces dice aquí que ellos se quedaban perplejos, porque cosas que nunca se habían visto comenzaron a verse ya. Amén. Que el Espíritu Santo derramarse sobre un extranjero. Dios, quiere decir, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios legal y habitar y estar ahí. El Espíritu Santo es como nosotros decimos, somos casa. Y él entraba a esta casa y él habitar en ella. Que eso no se veía en la nación extranjera. Y los que estaban con Pedro, dice la palabra de Dios, que ellos se quedaron atónitos, en el versículo 45, donde dice que se quedaron atónitos, o sea, perplejos cuando vieron atónitos, dice, cuando vieron que el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. Porque lo oía que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. O sea, hablaban en lengua y estaban magnificando, o sea, glorificando a Dios. La maravilla y el poder de Dios. Entonces respondió Pedro, pues ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados? Ahora Pedro dice y hace una pregunta que si alguien se opone. Pero aquí que le está haciendo la pregunta a los judíos, a los compañeros de él. Que si hay uno que se quieren oponerse a que no se bauticen, que pedir el agua para que se bautizados, o sea, impedir el bautismo, que sean bautizados en el agua. El que nosotros hacemos siempre que nos sepultamos, como dice Romano. Capítulo 6, dice, tenemos que ser sepultados en semejanza de Cristo. Entonces dice que si había alguno que estaba prohibido eso, entonces, dice la palabra de Dios, que nos dice, para que no sean bautizados, dice, entonces nadie habló, pero no se quedó tranquilo, porque es Dios que está hablando aquí. Entonces, dice, estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros. Que Pedro le pregunta, vamos a leerlo otra vez en 47, para leerlo con un ojito. Entonces, respondió Pedro, pues ¿acaso ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? O sea, ¿puede alguno impedir este bautismo? Solo quiere decir pocas palabras. Dice el apóstol Pedro, estos, o sea, los gentiles, con él en su casa y su familia y sus amigos, quiere decir, son estos, que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. O sea, que el Espíritu Santo venido sobre ellos también como de ellos. Y dice, y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces, dice, le rogaron que se quedasen por algunos días. Aleluya. Entonces ahora dice el Señor, ya no soy extranjero ni advenedizo, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ya? Poderoso. Y le rogaron entonces, oiga lo que le rogaron. Le rogaron Cornelio a Pedro, quédate un día con nosotros. Ya somos familia, Pedro. Ya yo no soy inmundo, Pedro. Pero ya yo soy común, Pedro. Aunque sí, pero la sangre de que tú dijiste a predicar el Cordero bendito de Jesucristo me ha limpiado, igual que tú, también, con la misma sangre. Gloria a Jesús, también soy la misma nación que tú, un solo pueblo, Pedro. Pero entonces quédate, y quédate aquí, unos días, porque ya somos familia. Antes no, alabado de nuestro Dios por siempre. Alabado. Hermano, ¿usted ve lo que es? Lo que era antes nosotros, lo que era prohibido antes para nosotros, ya no, ya Dios hizo una sola familia. Y se llama la familia de Cristo, la familia de Dios, que somos nosotros. Santo Dios para siempre.
Amén. Que no era este mensaje que iba a hablar así, pero no lo tenía para hablarlo así. Gloria a Dios. Porque se me perdió, pero Bien, bien. Eso era lo que el Espíritu quería que diera. Dios es el que sabe, hermanos. Y por eso que yo digo a usted claramente que a veces nosotros estamos perdidos y no sabemos cómo estamos, dónde estamos siguiendo, porque si lo que están enseñando tan carnal como yo vuelvo en la carne. Usted tiene que ser lleno de discernimiento espiritual de esta palabra de Dios, esta palabra son espiritual. No me la traído a usted, si usted no se queda pensando, dice, bueno, de la carne, de los animales, si va por los animales, se muere ahí mismo también. Pero no, ahora entendido, Dios quiere que nosotros entendamos, porque Dios nos habla de nuestro entendimiento a través de su palabra. Amén. Para eso está la escritura, para Dios abriendo el entendimiento a todos nosotros. Y para eso por eso Dios pone y llama a quien Él quiere para dar palabra de Dios. Y levanta a quien Él quiere y capacita a quien Él quiere. Amén. Porque este negocio, este ministerio de Dios. Y por eso que Dios no quiere que de nosotros haya tiranía, ni celo, ni envidia. Porque a veces usted dice, pero ¿y por qué no soy yo que estoy aquí pastoreando? Yo soy más viejo que el hermano. Y yo que tengo tantos años, yo tengo más 40 años en el Evangelio. 50 años en el Evangelio. Yo soy el que tengo que estar pastoreando con él. Hay gente que tiene que está en pañales y que pastoreando ya. Hermano, esto no es mío. Esto es de Dios. Esto no es de hombre. Estas son cosas de Dios, hermanos. Estas son las cosas que Dios decide. Por eso quería Coré menospreciar a Moisés. Coré quería ser él, que le dijera al pueblo. Coré quería ser él, pero no era él. Dios llamó a Moisés. Moisés era tartamudo. Eso me dijo que era siempre. A un tartamudo fue que Dios llamó. Y Dios Moisés le dijo a Dios, pero tú sabes que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar como hablan las otras en tratar. Pero Dios me llamó así. Pero que Coré no era tartamudo, él quería ser. ¿Debe? El Coré quería ser el que dijera. Y eso es lo que nosotros, por eso eso es lo que se está tratando. Sabiendo que nosotros no somos nada, que lo que somos instrumentos que Dios nos usa para Dios edificar, para Dios salvar vida a través de su palabra. Amén. Y este es el mensaje de hoy, que hasta aquí me ha llegado el Señor. Para la gloria de Dios. Aleluya. Y gracias a Dios que me da